Gloria a Dios, aleluya, Dios les bendiga, gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos compartir la palabra con cada una de sus vidas. Dios bendiga a cada uno de los que nos pueden estar escuchando en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Queremos compartir con cada uno de ustedes una palabra. Gloria a Dios, un tema, aleluya, que queremos compartir con cada uno de ustedes, que hemos titulado en esta noche bajo el tema La libertad del alma. Eso es lo que queremos hablar con cada uno de ustedes en esta hora, esperando siempre que sea de bendición para todos aquellos que están pendientes a las programaciones. Dios bendiga a cada una de sus vidas, todos aquellos que nos pueden escuchar en esta hora en vivo y los que nos pueden escuchar cuando esta programación esté grabada. Gloria a Dios, todos aquellos que nos puedan estar escuchando después. Dios bendiga sus vidas, aleluya. Porque si está conectado, si está mirando esta programación, es que tiene interés por la palabra de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Y así vamos a compartir esta palabra. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Que hemos, gloria a Dios, titulado La libertad del alma, y nos vamos a estar agarrando del libro de Lucas capítulo 4, gloria a Dios, libro de Lucas capítulo 4, versículos 18, gloria a Dios, versículos 18 en adelante, gloria a Jesús, aleluya. Lucas capítulo 4, versículo 18, y vamos a leer la palabra honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y su palabra dice en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora, Padre. En tus manos está nuestra vida encomendada en esta hora. Jesús, tome control, Dios amado, de esta palabra, Señor. Sea usted, Padre, añadiendo bendición, Padre, sea usted permitiéndonos, Padre, poder llevar a cabo esta predicación, Señor. Concédanos, Padre, por medio de su gracia y de su misericordia, poder, Señor, compartir esta palabra, Padre, con cada vida que pueda estar escuchando a través de estas redes sociales. Yo te pido, Rey de Gloria, aleluya, que esta transmisión, Padre, se pueda hacer, Señor, con todo, Dios mío, Padre, que esté funcionando bien, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, cualquier malicia que quiera, Padre, entremeterse, Señor, en su nombre, Jesús, los reprendemos, Padre, por el poder de su palabra, por el poder que hay en el nombre omnipotente de Jesucristo de Nazaret, Padre, y que nada, Dios mío, detenga, Padre, el mover de su espíritu, la manifestación de su poder y la fluidez de su palabra, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús le pedimos, Rey de Gloria, que sea usted guiándome con su Espíritu Santo en esta hora, Padre, conforme, Señor, a la necesidad que pueda haber en cada vida, en cada alma, poderoso Jesús, y que seas tú regalándole, Padre, la bendición a cada uno, Padre, de poder entender, comprender su palabra en el Espíritu, Señor amado, aleluya, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Que todos aquellos, Padre, que entienden su palabra, Señor, naturalmente, carnalmente, Señor amado, que sea usted, Dios amado, sanándoles, y que sea usted dándoles el entendimiento, poderoso Jesús, que puedan entender esa palabra, Señor, de la manera correcta, Padre, para que puedan ser
edificados, Señor, que se abran, Señor, los ojos espirituales, que se abran los oídos espirituales, Padre, sea usted trayendo sanación, restauración, Padre, sobre aquellos que se encuentran entenebrecidos, Señor amado, en el santo poderoso nombre de Jesús, Rey de Gloria. Ayude, Dios mío, cada vida, cada alma, poderoso Jesús, liberte, Dios mío, rompa las cadenas, Padre, pudra el yugo de opresión, Padre, y traiga a la libertad el cautivo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, abra el entendimiento y los ojos espirituales, que todos, Padre, se puedan dar cuenta, Dios mío, aleluya, que todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, esclavo del pecado es, Señor amado. Pero para eso, como dice su palabra, para eso usted vino, mi Jesús de Nazaret, para traer libertad a los cautivos, para traer sanidad al alma enferma, Señor, y que su palabra, Dios mío, se cumpla, Padre. En el santo poderoso nombre de Jesucristo se lo pedimos, Rey de Gloria. Sea su linda gracia, su misericordia, su amor manifestándose, Señor, a través de esta palabra, Dios mío, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret se lo pedimos, Rey de Gloria. En sus manos estamos, Jesús. Y sea usted glorificándose en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos, Rey de Gloria. Gracias, Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén, aleluya. Así que queremos compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Y nuestro tema de esta noche, la libertad del alma. Como pueden ver, leímos aquí en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, donde la palabra nos dice: gloria a Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vemos nuestro Señor Jesucristo hablando en esta palabra, donde Él se está refiriendo, aleluya, a lo que habla la profecía también en Isaías 61. Habla esta profecía que en este tiempo de Jesús estaba cumpliendo, donde el Espíritu del Señor dice está sobre mí, y por eso es que Él dice que Él vino, su palabra dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Pero es necesario también, primero, antes de poder entender esta palabra, aleluya, es necesario entender, aleluya, que nuestro Señor Jesucristo vino a dar esta libertad a los cautivos, pero está hablando, aleluya, del alma, porque el alma es la que se encuentra cautiva en las manos del enemigo, en el pecado. Entonces, el que no ha recibido a Cristo en su corazón, el que no tiene a Cristo en su corazón, está cautivo del pecado, cautivo del mundo. Así que es necesario entender esa parte, porque muchos pueden malinterpretar esta palabra y pensar que se está refiriendo a alguna enfermedad literalmente en el cuerpo, o alguien que esté literalmente en una cárcel, por decirlo de esa manera. Esos ejemplos, cuando no se entiende la palabra espiritualmente, uno tiende a entender las cosas literalmente. Entonces es necesario entenderla espiritualmente, porque estamos leyendo una palabra que fue dictada por el Espíritu Santo. Es una palabra espiritual. Y con esto no queremos decir que Dios no pueda traerle sanidad a su vida, a su cuerpo, o que Dios no le pueda abrir las puertas de una cárcel. Seguro que sí, Dios es poderoso y a Él no lo puede limitar nadie, y Él se glorifica y se manifiesta en todas esas áreas también, porque también está escrito en la palabra. Pero en esta noche, cuando no estamos hablando este tema, claramente el tema lo dice: la libertad del alma. Y nos estamos refiriendo a lo que es la libertad del alma. ¿Y por qué necesita el alma ser libre? Porque
mientras que no tiene conocimiento de la salvación, mientras que no tiene conocimiento del evangelio, mientras que no tiene conocimiento de este sagrado libro llamado Biblia, que es palabra de Dios dictada por el Espíritu Santo, entonces esa vida, esa alma vive una vida perdida. Entonces la Biblia nos dice que está muerta en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque no ha sido libre. Está muerta o esclavizada en el pecado. Y de eso es la palabra en esta noche, que quiere hablarnos de que Él quiere libertarnos, de que Jesús vino a libertarnos, a traer libertad, la libertad del alma. ¿Por qué? Porque el alma del ser humano se encuentra en ese cuerpo de carne, pero vemos, aleluya, que está toda esa vida, todo ese ser, cuando está sin Cristo, está esclavizado, no puede vivir sin las cosas del mundo que son contra la voluntad de Dios, no puede vivir sin la mentira, no puede vivir sin la vanidad, no puede vivir sin el orgullo, sin el adulterio, sin la fornicación, no puede vivir sin todas esas cosas de pecado que llevan a una persona a vivir una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios. Y por eso es que se encuentra esclavizada. ¿Por qué? Porque no puede ser libre al menos que Cristo venga a esa vida. Muchos podrán ser libres de algún vicio, podrán dejar algún vicio por algún tiempo, pero vemos que con el tiempo vuelven a ese vicio. ¿Por qué? Porque no fueron verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque necesitamos a Cristo en nuestras vidas para que verdaderamente liberte el alma de todas esas cosas cautivas. Entonces podemos nosotros ver, aleluya, a través de la palabra y a través de lo que se mueve en el mundo entero en cuanto al evangelio, vemos muchas personas decir que son libres, que están en Cristo, pero las evidencias son totalmente contrarias. ¿Por qué? Porque es fácil de ver, de discernir, de entender si una persona, una vida está todavía esclavizada o si ya ha sido libre. Porque podrá decir que es cristiano, podrá cargar una Biblia, podrá saber algunos versículos bíblicos, podrá saberse algunos cantos cristianos. Pero si esa vida todavía no puede vivir sin andar mintiendo, sin andar fornicando, sin andar adulterando, sin andar robando, sin andar hablando palabras malas, sin andar haciendo todas esas cosas. Si esa vida no puede vivir sin hacer esas cosas, no importa cuánto se esté llamando cristiano, si todavía es participante de esas cosas, esa alma todavía es esclava y por lo tanto necesita la libertad de Cristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Necesita la libertad de Cristo y por eso es necesario que entendamos, aleluya, que Cristo vino con un gran propósito a la tierra, no solamente para ser crucificado. Vemos que el catolicismo puede tener su crucifijo, pero no tiene el entendimiento verdadero del propósito por lo cual Cristo se manifestó, se presentó en la tierra a morir en esa cruz crucificado, sino que hay un gran propósito y ese propósito es lo que acabamos de leer aquí en Lucas 4:18. Donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. La gente, cuando está esclava del pecado y no ha conocido la libertad en Cristo, está enamorada del pecado, está enamorada del mundo, no puede dejar las cosas del mundo, no puede dejar el pecado, no puede dejar de mentir, no puede dejar de adulterar, no puede dejar de andar dependiendo de cosas materiales, de estatuas, de amuletos, cosas que se pone a depender, cuando delante de nosotros tenemos al libertador, al sanador, al que nos puede cuidar, al que nos puede guiar. Delante de nosotros tenemos a Cristo,
Él es el único que nos puede ayudar. Nosotros no podemos estar dependiendo de que si buena suerte o que si mala suerte o de que si hago esto va a pasar aquello. No, 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 no. De que nosotros tenemos que depender de Cristo. ¿Y cómo dependemos de Cristo nosotros? Obedeciéndole, obedeciendo su palabra, obedeciendo su verdad. De esa manera nosotros dependemos. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dijo claramente en su palabra, que aquel que ama a Dios guarda la palabra de Dios. Entonces, cuando verdaderamente amamos a Dios, lo demostramos guardando su palabra. Lo demostramos guardando sus mandamientos, sus leyes, lo que Él ha establecido, lo que Él ha puesto, lo que Él ha dejado en su palabra. Mientras tanto, nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, nosotros seguimos siendo esclavos del pecado. Nosotros seguimos siendo esclavos de la mentira, del adulterio, de la fornicación, del robo, si no obedecemos a la palabra de Dios, porque cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, nos vamos a ir en contra de todas esas cosas que son pecado, que a Dios no le agradan, y entonces vamos a conocer esta verdad y seremos libres del pecado. Eso es lo importante, ese es el punto principal de lo que nosotros tenemos que buscar, ser libres del pecado por medio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Tantas cosas se buscan en el mundo, tantas soluciones queremos encontrar en el mundo, porque se nos hace más fácil adquirir soluciones sin esforzarnos en nada. Queremos nosotros las soluciones, queremos nosotros que nos vaya bien, pero no queremos dejar el pecado. Entonces, no hay una libertad en esa vida. No hay una libertad. Sigue esclavo en el pecado porque sigue buscando la manera, aleluya, de satisfacer sus deseos carnales. Sigue buscando la manera de satisfacer lo que le gusta, que es todo lo que tiene que ver con pecado. Entonces, si Cristo dio la promesa, si Cristo ya dio la promesa de que Él vino a libertar a los oprimidos, de que Él vino, aleluya, dice, a darle libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a ponerle libertad a los oprimidos. ¿Por qué dice a darle vista a los ciegos? Porque todo aquel que no tiene a Cristo está ciego espiritualmente. No puede ver, discernir, entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vive en sus deleites de sus pecados. Y todo eso le va a detener el conocimiento espiritual. Pero cuando una vida viene arrepentida a los caminos del Señor, viene con un corazón dispuesto a dejarlo todo. Y esto no es de que usted venga diciéndolo de labios, sino que Dios mismo conoce lo que hay en su corazón. Si verdaderamente usted viene de todo corazón diciéndole, Señor, no puedo más con esta vida, quiero ser libre de estas cosas, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecer tu palabra. Cuando verdaderamente eso sale desde lo más profundo de su corazón, Dios conoce y Dios se va a mover a misericordia. Porque Él promete en su palabra también que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Dios está dispuesto a ayudar a todo aquel que se presente delante de su presencia con una disposición de corazón. No con palabrerías, diciendo que quiere ser libre, pero que en su corazón sigue cayendo en lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esa libertad del alma es la que necesitamos buscar a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él lo ha prometido. Él está diciendo allí que Él a eso vino. Ese fue uno de sus predicaciones mientras Él estaba anunciando las buenas nuevas. Él vino hablando claramente que Él vino ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón es aquella vida, aquella alma que está cansada, que no haya reposo, que no haya salida, que no haya paz, que no haya
lo que verdaderamente necesita y busca satisfacer sus necesidades, o busca la paz a través de amistades, a través de fiestas, a través de drogas, a través de alcohol, a través de un sinnúmero de cosas, por lo cual se olvida un rato, pero al volver a despertar de eso, vuelve a la misma situación y muchas veces aún hasta peor. ¿Por qué? Porque eso no satisface verdaderamente el alma. Eso no satisface, eso nunca te va a traer libertad, nunca te va a traer paz. Por eso es que de esas cosas es que Cristo quiere traer libertad a cada uno de nosotros. Aleluya. A todos Cristo nos quiere salvar de esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos cómo nos habla nuestro Señor aquí en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 8. Veamos cómo nos habla la palabra del Señor para que vaya entendiendo más esta palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Juan capítulo 8, versículos 31 en adelante. Dice la palabra así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vea el punto clave para alcanzar esa libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice primero? Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Primeramente, hay que permanecer en esta palabra. Hay que buscar de la mejor manera el obedecer la palabra de Dios. Y el obedecer la palabra de Dios, cuando nosotros encontramos la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos dice, aleluya, que ni los mentirosos, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los hechiceros, ni todo ese tipo de personas, ninguno de esos va a heredar el reino de los cielos. Cuando nosotros miramos esas cosas, y si usted está siendo partícipe de esas cosas y se aparta de esas cosas, no porque le fue mal, no porque simplemente ya no quiso, sino que usted se aparta de esas cosas por querer agradar a Cristo, por querer buscar a Cristo. Y usted empieza a llenarse de esta palabra, de la Biblia. Por eso es tan importante, aleluya, que cada vida se llene del conocimiento, de la verdad bíblica, de la palabra de Dios. Es necesario, aleluya, que nosotros constantemente nos estemos llenando de esta palabra. ¿Por qué? Porque esto es alimento para el alma. Alimento para el alma. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando vemos aquí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, cuando usted ya está permaneciendo en esta palabra, esto no es que de un día para otro usted lo va a alcanzar todo. No, es que hay que comenzar en este camino y permanecer. Porque aquí la promesa la está dando para el que permanece, no para el que viene hoy y mañana se va, sino el que permanece. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Y cuando usted sea discípulo de Cristo, cuando usted tenga a Cristo como su maestro que lo instruye, como su maestro que lo dirige, como su maestro que lo enseña en cómo vivir la vida, cómo llevar su vida cotidiana, cómo comportarse con su familia, cómo comportarse, aleluya, con los que le rodean. Cuando usted es discípulo de nuestro Señor Jesucristo, es que usted tiene a Cristo como su maestro y le obedece, se sujeta. Por eso, entonces ya pasa a ser discípulo. Mientras usted no permanece en esta palabra y usted no se sujeta y usted no obedece, no puede ser discípulo. Pero entonces el punto es, si permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente libres, mis discípulos. Y después de allí dice, y conoceréis la verdad. Entonces conoceremos la verdad cuando veamos, permanezcamos. Porque no podemos conocer a la verdad. Nadie conoce a otra persona en el primer día. Nadie conoce a otra persona en una semana, en un mes. Para conocer bien a otra persona, hay que tratar con esa persona. Hay que tener una relación con esa persona.
hay que tener una amistad cercana con esa persona. Hay que compartir constantemente con esa persona por mucho tiempo para poder ir conociendo a esa persona. Entonces, por eso nos está diciendo, si permanecemos en la palabra, seremos sus discípulos y conoceréis la verdad. Entonces, estaremos conociendo la verdad, que es la palabra de Dios. Y por último, ¿qué dice? Y la verdad os hará libres. Ahí está. Y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Para el que permanece. Aquí claramente lo está diciendo, para el que permanece en la palabra. Gente que quiere ser, aleluya, libre de un día para otro, o ir a la iglesia una semana, un mes, y ya querer que Dios se mueva en su vida. Dios lo puede hacer si Dios quiere hacerlo de esa manera. Pero no todos son agradecidos, no todos están dispuestos a soportar. Dios sabe con quién lo puede hacer y con quién no lo puede hacer. Porque para qué queremos, aleluya, que Dios nos use hoy con milagros, señales, prodigios, poder y todo lo que Él nos quiera obsequiar. Y a la semana le estemos dando la espalda. Y a la semana lo que Dios mismo nos ha dado lo estemos usando para nuestros propios deleites. Entonces Dios sabe con quién se va a glorificar. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mientras tanto nosotros no conozcamos esta verdad bíblica, esta palabra de Dios, mientras usted y yo no conozcamos la palabra de Dios, seguimos siendo esclavos del pecado. Seguimos siendo esclavos del mundo. Seguimos siendo esclavos del mismo diablo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él peca desde el principio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, para nosotros, aleluya, ser libres de todo eso, hay que conocer esta verdad. Y que quede claro, aleluya. Porque no quiero que vayan muchos a pensar. Muchos van a pensar, ¿cómo vamos a ser nosotros libres de qué si nosotros no somos esclavos de nada? Hay gente que no se da cuenta que está siendo esclavo de muchas cosas. Hay gente que piensa que está bien en su propio conocimiento, pero cuando venimos a pasar sus pensamientos, sus palabras, sus actitudes, su comportamiento, cuando lo venimos a pasar por el filtro de la Biblia, vemos que no pasa. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida contraria a lo que la palabra de Dios dice, a lo que la verdad bíblica dice. Entonces sigue siendo esclavo del pecado y no ha sido libre. Necesitamos permanecer, conocer y permanecer esta verdad para conocer la verdad y que la verdad nos haga libres. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Porque vea la respuesta que le dieron a nuestro Señor Jesucristo cuando Él les estaba predicando este mensaje. Porque en ese tiempo nuestro Señor Jesucristo predicó este mensaje, aleluya, a los fariseos, pero en este momento, si usted está siendo partícipe de escuchar esta palabra, es Cristo que ahora le está predicando esta palabra a usted. ¿Por qué? Porque no estoy hablándole de cosas mías personales, sino que estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te está hablando, es la que te está llamando, es la que te está diciendo las cosas, cómo es que hay que ser libre, que nuestra alma necesita ser libre y cuál es el comportamiento de aquellos que todavía son esclavos del pecado, que no han sido libres. Vea cómo dice el versículo 33 del capítulo 8 en el libro de Juan. Dice, le respondieron. O sea, le respondieron a nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo estas palabras. Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahí está. Por eso es que muchas veces no buscamos la libertad, porque todos decimos, es que yo no soy esclavo de nadie, es que yo soy libre, es que yo vivo mi vida, yo hago lo que quiero. No, nadie hace lo que quiere. O eres de Cristo o eres del diablo. ¿Por qué? Porque tú dices que haces lo que quieres, pero no puedes vivir sin la mentira, no puedes vivir sin la fornicación, no puedes vivir sin los vicios, no puedes vivir sin la vanidad, sin la vanagloria, no puedes vivir sin andar codiciando, sin andar agarrando lo ajeno. Entonces, esas cosas te tienen esclavizado y no te estás dando cuenta.
No te estás dando cuenta que esas cosas tienen esclavizado a cada vida, a cada alma que no tiene a Cristo. Y por eso, a eso vino Cristo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a darnos libertad después de que estábamos cautivos en el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel, fíjese bien, que claramente nos habla la palabra aquí, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La Biblia nos los está diciendo, la palabra de Dios nos los está diciendo claramente. No estamos inventando nada, no estamos hablando de lo que mejor nos parece, de lo que nos han contado, de lo que hemos encontrado en Google o en Wikipedia o en diccionarios. No, estamos hablando lo que está diciendo la palabra. Versículo 35 del libro de Juan capítulo 8. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Perdón, el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso es que hay una generación tan perversa, tan maligna, porque hay un mundo que se ha corrompido. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que íbamos a estar como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde Jesús, donde nuestro Señor, Dios y Padre Celestial creó al hombre perfecto, pero que ellos buscaron muchos males. Cada quien busca su propio mal. Entonces tenemos aquí esta verdad bíblica que nadie quiere oír. Tenemos aquí esta palabra que nos está aconsejando que busquemos el bien, porque nadie quiere que le vaya bien, pero nadie quiere hacer el bien. Nos contradecimos a nosotros mismos. Hay una ley establecida por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces queremos cosechar cosas buenas, pero no queremos sembrar cosas buenas. ¿De qué nos sirve? Entonces no estamos siendo libres, estamos siguiendo todavía esclavos. Queremos que nos vaya bien, queremos que nos hablen bien, queremos que nos traten bien, queremos que nos lluevan las bendiciones, pero queremos seguir haciendo lo malo. No se puede con Dios así, de esa manera. Nadie va a poder, por más que se quiera esforzar de esa manera, nadie va a poder. Va a topar con muro. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo engaña. Dice su palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No podemos engañar, no podemos seguir huyendo. Es una total ignorancia el seguir huyendo de Dios. ¿Por qué? Porque en cuanto nosotros vamos huyendo de Dios, nada nos va a salir bien. Y aunque parezca que hay cosas que aunque parezca que hay cosas que salen bien, pero ¿de qué nos sirve que nos salgan ciertas cositas bien por aquí y después por allá se nos vayan de las manos? No hay una estabilidad. ¿Por qué? Porque para que haya una estabilidad necesitamos al dador de la vida. Necesitamos aquel, aleluya, que Él dice que Él lo que quiere es el bien para nosotros. Él no quiere el mal para nosotros, pero nosotros vivimos huyendo del Creador, de nuestro Hacedor, de nuestro Dios, aleluya. Nosotros seguimos huyendo, como que si Él quisiera el mal para nosotros. Y Él siempre buscándonos para libertarnos del engaño, de la mentira, de la confusión. ¿Por qué? ¿Y cómo sabemos, aleluya, cómo sabemos que los que están esclavos son del diablo? ¿Cómo sabemos, aleluya, que no entrarán al reino de los cielos? ¿Cómo sabemos que se irán al infierno? Claramente la Biblia lo dice. Dios en su palabra lo dice. Y si Dios lo ha dicho en su palabra, es algo que nadie podrá borrar. Es algo que nadie podrá quitar de su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Vea, seguimos leyendo en el versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y de eso es lo que nos quiere librar el Señor. Él quiere libertar nuestra alma
del pecado. Dice versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así, fíjese bien, que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A quién se está refiriendo? Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se está refiriendo a Cristo. Aquí no está dando una segunda opción de que si tu buen tratamiento, tu buen médico, tu buen abogado o tu buen suplente te libertares. No, aquí no está dando segundas opciones. Aquí se está refiriendo directamente y únicamente a Cristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando claro, seréis verdaderamente libres. Todo aquel que busca libertad en las cosas pasajeras no es verdaderamente libre. Se engaña a sí mismo y siempre seguirá gastando y gastando y gastando sus bienes, su dinero, su tiempo, su salud para buscar mejores oportunidades, mejores salidas, pero no hay nada ni nadie que pueda dar la libertad al alma que todo ser viviente necesita, que todo ser humano necesita. Por eso claramente lo está diciendo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al que vive para siempre. Dice versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahora bien, esto es fácil de entender. Si la palabra de Dios no haya cabida en su vida, ¿qué dice? Que usted está rechazando a Cristo. Si a usted no le gusta esta palabra, este libro, este sagrado libro llamado Biblia, que es palabra de Dios, si usted rechaza lo que habla este libro, si a usted no le gusta lo que habla este libro, así pueda dormir, abrazar a las estatuas de supuestamente Cristo y cuanta cosa, y ponerle velas y ponerle lo que usted quiera, y decir que ama a Dios, y decir que va a hacer sacrificios para Dios, y decir que va a cargar su santo para Dios y que le va a rendir culto a Dios. Si esta palabra no haya cabida en su vida, está rechazando a Jesucristo. No importa cuántas cosas haga, no importa cuánto se sacrifique, no importa cuántos talentos tenga, no importa cuántos dones tenga. Si sigue rechazando esta palabra, usted está rechazando al dador de la vida, que es Cristo. Porque claramente lo está diciendo en el 37, versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Como nosotros nos gozamos con la palabra de Dios. Amamos la palabra de Dios. Verdaderamente reconocemos que sin ella no podemos vivir. ¿Verdaderamente nos hace falta esta palabra? ¿O nos cansa esta palabra? ¿O nos fastidia esta palabra? ¿O nos molesta esta palabra? ¿O nos molesta cuando nos predican? ¿O nos fastidia cuando nos predican? ¿O empezamos a calumniar, a insultar al predicador, al evangelista, al pastor, a quien quiera que sea que esté predicando esta palabra? Dice la Biblia, claramente dejó escrito el Señor, que si nosotros rechazamos a aquel que predica esta palabra, no estamos rechazando a esa persona, estamos rechazando directamente a Cristo, directamente al dador de la vida, directamente a aquel que puede libertar nuestra alma. Es que la palabra es clara. ¿Por qué nos vamos a engañar? ¿Por qué vamos a pensar cosas que no debemos de pensar? Por eso también la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen de bien, le parece que está en lo correcto, pero que al final son de muerte. ¿Por qué? Por no poner esos caminos conforme a la palabra, por querer vivir conforme a su propia opinión, por querer llevar su vida conforme a su propio pensamiento,
y es que yo pienso que esto es así, y es que esto me gusta así, y es que yo creo que esto es así, y es que a mí no me va a decir nadie, y es que a mí Dios me habla, y es que a mí Dios me profetiza, y es que a Dios a mí me ha enseñado, y es que Dios a mí me ha instruido, y es que a mí no me tiene que decir nada ni nadie. ¿No te das cuenta que te estás echando la soga al cuello por tener una actitud irreverente delante de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice claramente. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es la palabra del Señor, para que nos hable, nos redarguya, nos exhorte, nos corrija. ¿Por qué? Porque dice que entonces llegaremos, aleluya, a ser para toda buena obra. Gloria a Dios. Claramente lo dice, aleluya, en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mientras tanto, nosotros no nos dejemos guiar con esta palabra, nunca vamos a ser preparados para la buena obra. Seguiremos siendo engañados, esclavizados del pecado. Seguiremos, aleluya, solos por no querer sujetarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que vea cómo nos habla ahora Segunda de Timoteo capítulo 2. Gloria a Dios. Vea cómo nos dice la palabra del Señor, para que vaya entendiendo lo que la palabra del Señor, lo que Dios nos habla a través de la esclavitud. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Vea cómo dice la palabra. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer a la verdad. Fíjese bien que todo aquel que se opone a esta verdad, todo aquel que se opone a la palabra de Dios, todo aquel que se opone a la voluntad de Dios, aleluya, está siendo esclavo del pecado y no está dando una libertad garantizada por estarse oponiendo a lo de Dios. Porque está el que se opone a lo de Dios y está el que no se arrepiente, pero tiene respeto a las cosas sagradas, tiene respeto a lo de Dios, tiene respeto a la palabra de Dios, tiene respeto, o sea, no es un burlador, no es un opositor, hay una diferencia. El opositor no tiene garantizada la libertad, porque está yendo en contra, aleluya, aún ya sabiendo y conociendo la verdad. No estamos hablando de aquel que está ignorantemente, que nunca ha conocido la verdad y que se opone porque no conoce, sino de aquel que conoce y conociendo se opone. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer a la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por eso Dios quiere darnos libertad. Porque si nosotros somos opositores de la verdad, porque si nosotros rechazamos esta palabra, que dice que están en el lazo del diablo, cautivos a la voluntad del diablo. O sea que el diablo hace lo que quiere con ellos. El diablo hace lo que le viene en gana con esas personas. Por eso es que la gente dice, ¿y por qué agarró tal vicio? ¿Por qué? Porque el diablo se lo llevó a ese vicio. ¿Y por qué le pasó esta cosa? ¿Por qué? Porque el diablo le hizo que le pasara esa cosa. Estamos hablando de los que están cautivos a voluntad de las tinieblas. Entonces, por eso nuestro tema se llama en esta noche la libertad del alma. Porque toda vida que no tiene a Cristo está en el lazo del diablo, cautivo a la voluntad de él. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 26 lo está hablando claramente, que escapen del lazo del diablo
en que están cautivos a voluntad de Él. Por eso es que nos quiere dar esa libertad. Por eso es que quiere alumbrarnos y sacarnos. Pero muchas veces hay gente que no quiere. Y Dios no va a obligar a nadie tampoco. Dios no va a forzar a nadie. Dios quiere que salga del corazón. Dios quiere que salga de nosotros, buscarle, escapar de las tinieblas, dejar todo lo que nos corrompe. No podemos nosotros estarle haciendo caso a esos pensamientos influenciados por el diablo que viene a la mente de las personas diciéndoles que no, que después va a buscar a Dios, que después se entrega a Cristo, que está muy joven, que tiene planes, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro. No nos dejemos engañar por esos pensamientos, porque nuestra vida no la tenemos comprada. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Nadie es dueño del mañana. Porque cuánta gente hoy en este día está con planes, con carreras, con estudios, con grandes oportunidades. Y lamentablemente para el día de mañana ya no aparecerán. ¿Por qué? Porque todos tenemos los días contados. Y por eso es necesario que nos acerquemos al dador de la vida. Para que cuando partamos de este mundo no se pierda nuestra alma, sino que vuele hacia la patria celestial. Vea la linda oportunidad que Cristo nos ha dado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. También en segunda de Corintios, nos habla algo para que nos quede claro. Aleluya. De lo que es la esclavitud. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Vea el plan diabólico del diablo, de las tinieblas, de los demonios. Que el Señor los reprenda. Aleluya. ¿Por qué? Porque para aquellos que no tienen a Cristo están esclavos de Él. Lo hemos venido hablando en este tema desde el principio con la Biblia, con la palabra de Dios. Versículo 4 del capítulo 4 de Segunda de Corintios nos dice: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Es el diablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que en cuanto más usted quiera permanecer en su incredulidad, que cuanto más usted no quiera salir de esa incredulidad, entonces, ¿qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos. Cuando menos nosotros queremos saber de la palabra de Dios, cuando menos nosotros queremos creer en lo que habla esta palabra de Dios, más el diablo ciega el entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El entendimiento espiritual, para que no nos alumbre la luz del evangelio, para que no entendamos este libro llamado Biblia, para que no entendamos esta palabra. Ese es el propósito que tienen los demonios, que tiene el enemigo, para que el alma se pierda, para que el alma permanezca cautiva y se pierda. Por eso es que nosotros tenemos que hacernos oidores de la palabra, y no solamente oidores, sino hacedores de ella, que nos llenemos del conocimiento de la Biblia, no solamente llenarnos del conocimiento bíblico, sino luchar con todas nuestras fuerzas, cada día vivir esta palabra, para que el Señor nos siga alumbrando, para que el Señor nos siga llevando, guiando por la verdad. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso es necesario aprender conforme a la palabra de Dios, a orar, a clamar, a arrodillarnos y clamarle al Señor: Señor, dame entendimiento, dame sabiduría para entender tu palabra, dame fuerzas para vivirla, dame fuerzas para ponerla por obra, ayúdame, dame dominio propio para dominar mi carne, para dominar mi yo, para que ya no me gane mi yo para el pecado, sino que pueda sujetar todo mi yo a lo que es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y es que Dios está dispuesto, aleluya.
Es que Cristo a eso vino, dice su palabra, a deshacer todas las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Aleluya. En cada vida, lo que estamos llevando a cabo en este tema, lo que es el pecado, la mentira, el orgullo, la altivez, la soberbia, la vanidad, la vanagloria, el adulterio, la fornicación, la brujería, las hechicerías, la adivinación. Todas esas cosas son obras del diablo. Y Cristo quiere romperlas, Cristo quiere destruirlas, pero es necesario que salga de usted venir al Señor, que salga de su corazón para que se cumpla esa palabra que habla en el libro de Salmos, que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Está hablando a un corazón, no a un rostro, porque hay rostros que aparentan humillación, pero que están llenos de hipocresía. Necesitan que sea el corazón. Claramente lo está diciendo el versículo, la palabra de Dios en el Salmo, que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. No a una cara con lágrimas de cocodrilo, no a un rostro que aparenta que está dolido y hoy se arrepiente y mañana vuelve a lo mismo. Eso es hipocresía, eso es emocionalismo, eso no es querer cambiar, eso no es querer entregarse en el Señor. Entonces, cuando nosotros verdaderamente buscamos al Señor de corazón, Él va a hacer la obra en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. De lo contrario, aunque se oiga feo, seguirán esclavos de Satanás. Aleluya. Bendito sea el Cristo de la gloria, que vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Tiene duda? Cómprese una Biblia y búsquese Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Una diferencia, el que practica el pecado. El que está constantemente en el mismo pecado, practicando. Sí, porque luego vienen aquellos influenciados por los demonios hablando, preguntando, ay, es que ustedes se creen santos, y es que ustedes a poco no pecan, y es que ustedes a poco no fallan, y es que la Biblia está diciendo, el que practica el pecado. Hay una diferencia en aquel que tiene un tropiezo con aquel que está practicando el pecado todo el tiempo. Porque lo está hablando claramente, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero aquí, mire, ahora aquí viene la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene la manifestación del poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No hay, ni habrá, ni ha habido nadie en la historia que vaya a deshacer las obras del diablo en su vida, que tienen que ver con el pecado, más que el único Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Aquel que vino, aleluya, que Él ha sido desde el principio, pero que vino a nacer a esta tierra para que después predicase las buenas nuevas de salvación y después fuese crucificado, aleluya, para que pudiésemos nosotros a través de ese sacrificio alcanzar misericordia. Porque también la Biblia nos dice claramente que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. De no ser porque Dios nos da una segunda oportunidad y como alguien, porque Dios es justo, alguien tiene que pagar por la deuda, por la condenación. Cuando se aplica la justicia, es que alguien tiene que pagar por sus hechos, por lo que sea su deuda. La justicia es por eso, quiere decir que alguien tiene que pagar. Entonces, como Dios es justo,
y alguien tenía que pagar y nosotros no podíamos pagar, entonces nos da la segunda oportunidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Pregúntese lo que quiera, cuestiónese lo que quiera. Ese es plan de Dios. A Dios le plació de esa manera. Y el que quiera creer, amén y gloria. Y el que no quiera creer, no hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada que podamos hacer más que llevarle, anunciarle la palabra de Dios, el camino de salvación, el camino hacia la vida eterna. Y dejarle ver a través de este libro, a través de esta palabra, a través de esta Biblia, dejarle ver, aleluya, quiénes son los que todavía están cautivos y quiénes son los que ya han sido libres, y aquellos que están siendo cautivos, Dios quiere libertarles. Cristo quiere libertarles. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la linda y preciosa promesa del Señor. Por eso es que también en Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? No te está hablando de tu cansancio físico, no te está hablando que te vas a ir a matar todo el día en el trabajo y después vas a venir a que Dios te dé descanso. No, te está hablando que tu alma se encuentra fatigada, tu alma se encuentra cansada, tu alma necesita a Dios, tu alma necesita a Cristo. Nuestra alma necesita al Señor. Por eso, como dice en el libro de Salmos, como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Por qué? Porque el alma necesita de Cristo. El alma necesita a Dios. Pero nosotros no nos damos cuenta. Nosotros queremos seguir viviendo una vida de libertinaje, una vida llena de maldad, de pecado. Y a eso nosotros le llamamos libertad. Aquel que no pueda vivir sin el pecado es porque está esclavo del pecado. Pero todos aquellos que quieran acercarse a Cristo, aleluya, las puertas están abiertas. Mientras hay vida, tenemos esa oportunidad de venir a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que nuestro tema en esta noche fue la libertad del alma. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hasta aquí vamos a ir dejando esta parte, este tema, esperando siempre, aleluya. Nuestros mayores deseos son de que usted entienda esta palabra y de que usted pueda ser edificado con esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no lo hacemos por hacerlo. Estas predicaciones no las hacemos porque simplemente nos gustó hacerlo, simplemente porque quisimos hacerlo. No, es porque a nosotros en un tiempo estuvimos esclavos de ese pecado. Dios nos libertó y ahora Él nos encomienda que nosotros, dice su palabra, que lo que de gracia recibimos también lo demos de gracia. Por eso es que no estamos ni cobrando por estas cosas, ni pidiéndoles ofrendas, ni pidiéndoles nada. ¿Por qué? Porque lo que por gracia recibimos, por gracia lo estamos dando hoy. Esa verdad que hemos recibido, esta palabra que recibimos, esta verdad que nos hizo libres, la recibimos por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora por su misma gracia estamos dando esta palabra para los que quieran entrar por la puerta angosta, como dice su bendita y preciosa palabra del Señor. Aleluya. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde mucho y nuestros mejores deseos para cada uno de ustedes. Si está congregándose, no deje de congregarse, siga luchando, siga perseverando. Nuestra guerra será continuamente, siempre habrá algo que nos quiera desenfocar de este camino, siempre aparecerá algo, siempre vendrá cansancio, siempre vendrá desánimo, siempre vendrán problemas, siempre vendrán un sinnúmero de cosas, pero nosotros, confiados en Cristo, vamos a seguir hacia adelante. Pase lo que pase,
pese lo que pese, en el nombre de Jesús, con las fuerzas del Señor. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Su palabra dice que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dejemos de encomendar nuestras almas al fiel Creador, que es nuestro Señor Jesucristo. Hacia adelante en el nombre de Jesús, sobre todo desánimo, sobre todo cansancio, sobre toda oposición, sobre todo aquel que nos quiera desanimar, por encima de todo, hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. Dios me lo bendiga. Hacemos una corta oración para ya entregar esta parte. Gloria a Dios. Y así, en el nombre del Señor, que podamos estar nuevamente a través de estos medios el próximo lunes a las 9 de la noche. Gloria a Dios, aleluya. Así que oramos en el nombre del Señor. Padre, que estás en gloria, gracias, Señor, por tu linda y bella misericordia, Dios amado. Gracias, Padre Santo, aleluya, por habernos abierto los ojos del entendimiento. Padre, gracias por habernos librado, Señor, del entenebrecimiento. Gracias por habernos dado vida cuando nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Jesús de Nazaret. Ayúdenos, Padre de la gloria, que se cumpla su palabra, Señor. Síganos dando la fuerza, Dios amado, para nosotros poder seguir peleando la buena batalla de la fe. Te pido, Dios amado, aleluya, por cada vida, por cada oyente, Dios amado, aleluya, por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio, por los jóvenes, por los niños, Padre. Todos los encomendamos en tus manos, Señor, para que tú, Dios mío, Padre, sigas abriendo el entendimiento a cada uno y le sigas dando las fuerzas, Padre. Que sigas tú, Padre, como dice tu palabra, depositando en cada corazón el querer como el hacer, Dios mío, por tu buena voluntad, Padre, depositando, Padre de la gloria, hambre y sed de tu palabra sobre cada vida, Señor, en el santo poderoso nombre de Jesús, Padre de la gloria. Gracias, maravilloso Cristo de la gloria. Te pedimos, Señor amado, gracia y misericordia por aquellos, Señor, que son tus siervos, aquellos, Señor amado, misioneros, pastores, evangelistas, Señor amado, que se han dispuesto, Señor, a hacer la obra a tiempo completo, Señor, que únicamente dependen de ti, Señor. Te pedimos, Rey de Gloria, que seas tú siempre supliendo sus necesidades, Padre, que seas tú siempre recompensándoles, Padre, y que seas tú haciendo como tu palabra dice, Señor, de que tú honras a los que te honran, Padre de la gloria. Ayúdalos, Dios mío, fortalécelos, Dios mío, en el santo poderoso nombre de Jesús, Padre de la gloria. Toca corazones, Dios mío, y síguete glorificando en cada uno, Señor, conforme a tu infinita gracia y misericordia, Jehová Dios de los ejércitos. Amén, amén y amén. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así nos vemos hasta la próxima. Dios me los bendiga.